Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, tardes, noches, tengas, dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre, un gusto, un placer y un honor acompañarte en una clase más, en esta ocasión correspondiente a la asignatura de inglés con efectos de titulación. El día de hoy vamos a retomar un poco de la clase pasada con el tema used to. Y vamos a cerrar lo que trabajamos con solía, con la función del verbo suele y las otras tres formas. Así es que dame unos segundos, te comparto pantalla. Ok, vámonos con la lección de la clase anterior. Dame dos segunditos por acá. Vamos a ir retomando lo que vimos la clase pasada. Quiero que vayas haciendo tus apuntes. Quiero que vayas teniendo en cuenta pues, en dónde comenzamos a trabajar. Para los que no han visto la clase, pues, va a ser un poco más fácil. Ok, used to. Primero, antes que el used to, me voy a quedar en esto, ¿no? En lo que trabajamos en la primera clase. Recordar que la palabra used to es una frase, así anótalo. Used to es una frase. ¿A qué hace referencia esta frase? Esta es una frase a través de la cual nosotros vamos a tener una característica por la cual vamos a entender el idioma. En México tenemos diferentes frases, por ejemplo, la de ah o adio, o la de adio, la de arle, que ni siquiera, por ejemplo, arle es como de órale, pero ya se transformó a órale. No tiene un significado como tal. Si tú quieres traducir al italiano, al inglés, al alemán, órale, no vas a encontrar así como de, órale, no te puedo creer. O sea, sí me explico, es una de estas frases que se entiende a través del, pues sí, del uso del idioma, por lo cual vamos a entender lo siguiente. Used to no lo podemos trabajar por separado con el verbo usar, utilizar, que tenemos aquí de color rojo, use. No podemos decir que esta D es una D que conjuga el verbo en pasado simple. No podemos decir es used, usó, usé, usaba, usábamos, usaron. Y no podemos poner la preposición to como para.
Es una frase, recuerda, es una frase. Used to es una frase que no significa usé para, utilicé para, utilizábamos para, no está el pasado simple. Used to es una frase completa que en ciertos momentos, que ahorita vamos a ser muy puntuales y vamos a detallar mucho, que en ciertos momentos va a perder la D por ciertas reglas gramaticales, ¿ok? Y solamente va a ser used to, y sin embargo, seguirá siendo una frase. A pesar de que no tenga la D, no va a ser usé o utilizo o utiliza para. Solo quiero que recuerden y que partamos del conocimiento a partir de esta excepción, ¿no? Ok. Quedamos, vamos a ser muy, objetivos para que después digan, pues es que el maestro dijo. Y si el maestro dice, pues yo le voy a creer, no, tampoco funciona de esa forma, ¿no? Vamos a entender bien por qué esta frase eh, se utiliza de cierta forma. Entonces, quiero que anotes así por separado como está en la diapositiva. Use, use, que es el verbo usar, utilizar, y to, que es la preposición para o en, dependiendo, ¿no? De cómo lo vamos a utilizar. La frase used to es un participio, ¿ok? Es un sinónimo de accustom. Accustom quiere decir acostumbrado a. Este es el participio. Acostumbrado a. Yo voy a utilizar la frase de used to de 4 maneras diferentes, ¿ok? Para cuando me refiera a cosas que solía hacer, para cuando me refiera a, ojo con solía, para que me refiera a cosas que antes sí hacía, pero ahora ya no, para cuando me refiera a un proceso de habituación en donde estoy generando hábitos, en donde me estoy acostumbrando a algo, y cuando me estoy acostumbrando, cuando ya terminé ese proceso de habituación y ahora me voy a acostumbrar o ya estoy acostumbrado a, por ejemplo, eh, vamos a ir detallando los ejemplos, terminamos con la diapositiva. Como es una frase combinada por un verbo y una preposición, no se traduce de manera literal. Esto anótalo y ponlo en letras rojitas. Como es una frase que está, una disculpa, como es una frase que está combinada por un verbo y una preposición, no la traducimos de manera literal. ¿Sale? Para que tengamos esto en muchísima cuenta, no vayamos o no vayas a cometer este mismo error. Ok, y anótale por ahí, no cometer este error, porque es importante que por ahí lo tengas muy presente, sobre todo para la lectura, para los casos del reading. En cuanto tú veas Used to, la idea de estas sesiones, de estas clases, no es que solo digas, voy a hacer 400 oraciones con Used to, y ya para que se me pegue y así me voy a aprender las reglas gramaticales y listo, ya está. La intención es que aprendas a utilizar ciertos tecnicismos, ciertas reglas y funciones gramaticales para que te puedas desenvolver en el plano profesional, ya sea en la lectura, en la escritura, en el speaking, en absolutamente todas estas reglas que tiene el inglés, ¿no? Estas formas de hablar. Ahora, te decía que hay 3 formas de utilizar used to. Me voy a adelantar una diapositiva. Ok, estamos hablando de procesos de acostumbrarse a o de dejar de hacer cosas que antes se acostumbraba o de estar acostumbrado ya a algo. Pero también hay una forma. Quiero que recordemos nada más de manera muy breve, la parte de los pronombres. Ya sé que tenemos una clase especializada en los pronombres, pero además de tener esta clase especializada, quiero que tengas aquí en cuenta otra vez lo siguiente. Tenemos los pronombres que todo el mundo ya sabe. Yo, tú, él, ella, eso, nosotros, ustedes, ellos, que al inglés es I, you, he, she, it, we, you y they, que tenemos de este lado. ¿Ok? Cuando yo pongo
I used, en inglés, I used, así con la D, lo que te decía hace un rato, sería yo usé, ¿ok? Con la D, porque está convertido de una forma simple al pasado simple, ¿sí? Solamente si el verbo termina en E, agrego una D y esa terminación ED no se pronuncia used, se pronuncia used. I used, yo usé. You used, tú usaste. Él usó, ella usó, utilizó, eso usó, utilizó. Nosotros usamos, utilizamos. Ustedes usan, perdón, ustedes usaron, ellos usaron, ¿ok? Para decir que nosotros solíamos hacer una actividad. I used, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a trabajar? Le decía de estas 4 formas. Anótalas. Usos de used to. Usos de used to. La primera es con el verbo to be, que significa ser o estar. Anótale ahí. Verbo to be, ahí está apareciendo de verde. Verbo to be es ser o estar. Y no es otra cosa la estructura más que poner pues el verbo to be seguido de used to. ¿Cuál es el verbo to be? Ya lo acabamos de ver acá. I, you, he, she, it, we, you, they. I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are, and you are. Ahora, esta parte del verbo to be può essere in presente, passato e futuro, ¿ok? La forma de be used to se puede utilizar al pasado, al presente o al futuro. Voy a regresar a la diapositiva anterior. Estar acostumbrado a algo que ya estoy acostumbrado. Lo puedo decir en presente, en pasado, en futuro. Solamente vamos a ver cómo va a recaer la oración. ¿Ok? Si esa oración está en presente, en pasado, en futuro, ¿en qué tiempo verbal va a caer la oración? Get. Vámonos por la segunda función. Get. Conseguir. ¿Ok? Estoy consiguiendo algo. ¿A qué? A un proceso de habituación. Get used to lo voy a utilizar para cuando yo tenga que referirme a situaciones o acciones en las que estoy acostumbrándome a algo. Acostumbrarse a. ¿Ok? Yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos también. Por eso te ponía al principio los pronombres. Y después, used to, así solito, sin negritas, el que vemos aquí abajo. Used to, para cosas que antes sí estaba acostumbrado a algo, pero ahora ya no. ¿Ok? Y de manera más específica, el que vimos la clase pasada, used to con el verbo yo solía, acompañado de los pronombres. ¿Ok? Me voy a ir a lo que vimos la clase pasada. Used to igual a solía más pronombres. Yo solía conectarme a clases. ¿Ok? La palabra solía es porque vamos a utilizar used to solito en negritas. Solía. No me voy a referir a estaba acostumbrado a algo. La frase no va a significar estaba acostumbrado a algo, estar acostumbrado a algo, cosas que antes sí hacía, pero ahora ya no. La frase used to se refiere a cuando yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos o ellas, él, ella, solían. Yo solía, él solía, ella solía, nosotros solíamos. ¿Qué solíamos hacer? Conectarme a clases. Conectarme a clases la acción está en presente, pasado, en futuro. Durante la pandemia yo solía conectarme a clases. ¿Cuándo fue la pandemia? ¿En este momento es la pandemia? No. ¿Hoy es la pandemia? No. ¿Mañana será la pandemia? No. O bueno, quién sabe. En el 2019, 2020, 21, por ahí, ¿fue la pandemia? Sí, entonces esa oración recae en el pasado. Supongamos que el verbo conectar incluye esto, pasado, presente y por acá futuro, ¿no? La acción recae en el pasado, de tal manera que tenemos I used to go online for classes or I used to connect,
¿Ok? Yo solía conectarme para clases en línea. Yo solía conectarme. I used to connect online for classes. I used to go online for classes. ¿Ok? Y si lo hacemos con todo el verbo to be, para decir, tú solías conectarte a clases. You used to go online for classes. He used to go online for classes. ¿Ok? Él solía conectarse a clases. Ella, un segundo. Ok, listo. Ella solía conectarse a clases. How do you say ella solía conectarse a clases? She used to go online for classes. Or she used to connect online for classes. Okay? It used to go online for classes. It's very hard to explain this. It used to go online for classes porque ¿a qué nos referimos? No, simplemente recuerda que este puede ser un ejemplo. ¿Por qué te doy este ejemplo? Porque eso solía conectarse a clases va a ser un poco complicado. Pero en las mexicanadas, que tanto hemos hablado en este curso, podemos decir, no, pues antes, refiriéndonos a una cosa, ¿no? O a un dispositivo electrónico, ¿no? Pues estaba bien. Durante la pandemia, eso solía funcionar bien, ¿ok? Y eso solía funcionar bien, como nos referimos nosotros a esto que te digo, a estas mexicanadas, pues that o it used to work well o used to, sí, it o that used to work well. Eso solía trabajar bien, una máquina, un dispositivo electrónico, etcétera, etcétera. Voy a seguir con esto nada más para retomar. Yo sé que está muy apresurado esto, pero recuerda que solo es un repaso de lo que ya vimos. We used to go online for classes. Nosotros solíamos, lo voy a hacer muy rápido, conectarnos a clase. ¿Ok? Ustedes solían conectarse a clases. Y por último, ellos solían conectarse a clases. Y ahí tenemos todas las formas de los pronombres personales. ¿Ok? Pronombres, únicamente con los pronombres. No tenemos verbo to be. Quiero que entiendas eso porque es muy importante. ¿Cómo vamos a utilizar el used to para saber que es un solía? Siempre debe de existir por acá abajo un pronombre más used to más un verbo en forma simple. Esa es la característica. Recuerda y anótala, hasta te la puse aquí abajito en negritas. Pronombre más used to más verbo en forma simple. ¿Ok? Entonces, si no hay dudas con esto, solía. ¿Cómo voy a utilizar solía? Repetimos la frase. We used to be thin. Hace algunos kilos. ¿Ok? Nosotros solíamos ser delgados. We used to be thin. Por ahí, no sé si recuerdas en la clase en vivo que hablábamos del verbo en la forma simple. Anótalo, esto es súper importante, el verbo en forma simple porque va a determinar pautas y características para que tú puedas identificar los tiempos verbales en la que lo puedes utilizar, los contextos, las acciones, o en el caso en el que estés leyendo, pues no se te cuatrapeen por ahí los pies. Ok, de manera afirmativa, como lo vemos en la siguiente diapositiva, que es esta, pronombre, repito, pronombre used to, que es una frase que significa en este caso solía. Pronombre used to
verbo en forma simple, used to, solía, nosotros solíamos, en este caso, porque está conjugada, la conjugación hay que hacerla nosotros solíamos ser, ¿ok? Ser o estar delgados. ¿Quiénes? Nosotros. ¿Ok? Para que no le vayas a querer poner el verbo to be, que no digas, es el verbo to be, entonces we used to are thin. ¿Ok? Porque es una incorrección. ¿Puede funcionar? Sí, pero la regla gramatical nos exige que nos vayamos al verbo. En lugar de poner we used to are thin, nosotros solíamos eh, somos o estamos delgados, ¿ok? Entonces, por eso es una forma correcta de entender esta frase used to. We used to be thin. Nosotros solíamos o solíamos estar delgados. Para que el verbo cero estar, que es el verbo be o to be, en este caso, pues no es el to be porque la frase ya tiene un to, una preposición que puede confundirse con nosotros usamos ser o estar delgados. ¿Ok? ¿Sí me explico? O sea, no es por partes, es una estructura casi perfecta, no casi, es una estructura perfecta de pronombre, used to como frase de solía y un verbo en su forma simple, ¿no? O al infinitivo. Vimos otro ejemplo. Nosotros no solíamos ser delgados. ¿Cómo trabajamos? Nosotros no solíamos ser delgados. Y decíamos, ok, nosotros, pronombre, listo, ya está, ya lo entendí, profesor. No solíamos. Caray, aquí ya tenemos una negación. ¿Ok? Esta negación de no solíamos, ¿cuándo? Ayer, hoy o mañana, pasado, presente o futuro, llegamos a la conclusión que utilizamos el auxiliar did porque es una oración cuya acción recae en el pasado y te puse pasado en azul, presente en verde y futuro en rojo. ¿Ok? Entonces decíamos, es una negación que cae acá en el pasado. Nosotros no solíamos ser delgados. Ahí le puse delgado, no sé por qué. Pero es delgado, in plural. ¿Ok? Nosotros no solíamos ser delgados. ¿Qué hacemos cuando tenemos una oración al pasado simple? En el caso que no utilicemos was o were, utilizamos una auxiliar. También esa clase ya la tuvimos en el pasado simple, solamente te estoy recordando. El auxiliar es did, no es do, no es el verbo do, hacer, es un auxiliar did, ¿ok? Entonces, esta oración que recae en el pasado tiene una negación. We, pronombre auxiliar did, que nos indica que está en pasado, que esta acción recae en pasado. La negación not, una negación contraída. La negación del auxiliar did más la negación contraída es didn't. We didn't used to, la frase solían, pero como es nosotros, la conjugamos a nosotros, no solíamos. Be, verbo en forma infinitiva o verbo en su forma básica, en su forma simple, para que no se confunda con la preposición to o con el verbo to be. We didn't used to be thin. Nosotros no solíamos ser delgados. Y ya lo teníamos ahí todavía más claro, ¿no? ¿Cómo lo podemos utilizar para que no tengamos confusión alguna? Entonces, ahora, they didn't used to driving. ¿Ok? Ojo con lo que pasa. They didn't used to driving. Nosotros, esto en cuanto a una oración negativa, ojo con lo que va a pasar acá. They didn't, perdón. They, pronombre didn't, auxiliar pasado, contracción not. They didn't used to driving. ¿Ok? Le vamos a agregar la terminación al verbo ing. Ok, una disculpita, dame un segundo por acá el internet haciendo de las suyas. A ver, un segundito.
Permíteme revisar. Y seguimos. Yo creo que para este punto ya es muy fácil poder identificar cuando utilizamos used to como la frase solía y hasta dónde podemos llegar a utilizarla para que se haga todo esto súper fácil. Ok, ya tenemos la primera parte, tú tranquilo, no te preocupes, de hecho ya la vamos a empezar aquí a convertir porque se grabó.